están ustedes? Un gusto de saludarlos. Buen día. Durante los últimos años, Chile ha experimentado una gran expansión en el acceso al crédito por parte de los hogares. Esto ha conducido a incrementos importantes de endeudamiento, en especial de los quintiles más pobres. Según cifras del 2023, más de 4 millones de personas se encuentran endeudadas en Chile y la deuda promedio se concentra además entre 30 y 59 años, siendo el grupo económico D el más golpeado por la morosidad. Vamos a tratar de analizar la evolución y los indicadores del endeudamiento y sobreendeudamiento con el profesor José Uribe, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está usted, profesor? Muy buen día, gracias por recibirnos. Y tú, Miriam, muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es el gusto. Oiga, profesor, cuénteme, ustedes desde hace ya un tiempo, me refiero a la Universidad de San Sebastián, junto con Exdicom, o sea, Equifax, Equifax, correcto. desarrollan un informe de deuda morosa en el país. Cuénteme un poquito la evolución, porque yo decía al principio que más de 4 millones de personas están endeudadas y la mora en promedio es casi 2 millones. Cuénteme un poquito qué pasa con eso. De hecho, para ser un poco más específico, es 2 millones en promedio. Si yo esto lo Claro. divido por hombre y mujer, los hombres son 2.700.000 en promedio y las mujeres son 1.400.000. Eso es un tema bastante importante. O sea, la morosidad es súper dispar entre géneros, se podría decir, ¿ya? Y también por estrato socioeconómico, justamente, y por otras cosas más. O sea, lamentablemente no es como pareja. Pero 2 millones es muchísimo. Es Es mucho, mucho, mucho. mucho, sí, porque es Claro. un promedio. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el tema? ¿Estamos cada vez peor o hemos ido mejorando? ¿Mejoramos en algún momento y volvimos para atrás? Ahí lamentablemente hay un problema porque, por ejemplo, cada cierto tiempo se hacen perdonazos, comillas, o eventualmente se cambia un poco la ley. Por ejemplo, se hizo un perdonazo hace un tiempo atrás, fue el tema de los retiros también, se sacaron las deudas de salud, por ejemplo. Entonces, claro, el problema es que el número va cambiando. Entonces, el problema es como no tenemos el cómo hubiese sido, es difícil ver qué es lo que ha sucedido. Si yo tomo los últimos 5 años, por ejemplo, la cantidad morosa era 4,5 millones, hace exactamente 5 años, septiembre de 2018, llegó hasta casi los 5 millones en plena pandemia, junio 20. Y luego eventualmente hay un borrón, porque justamente hubo un perdonazo por ciertas deudas justamente, y eso bajó inmediatamente a 4 millones y tal. Más los retiros, etcétera. Entonces, claro, el número va siendo así, pero siempre se mantiene cerca de los 4 millones, 4 millones y medio. Claro, no baja, lamentablemente no baja, persistentemente está en ese número. Entonces, el punto es que uno dice, bueno, ¿es la misma gente que está siempre endeudada? No necesariamente. Hay gente que reincide, se podría decir, en términos del otro, pero eventualmente hay gente que continúa siempre en deuda amorosa y otros que eventualmente entran, salen, entran, salen. Entonces, eventualmente esos números van cambiando, pero lo que llama la atención es que el número persiste. Tenemos como un número natural como de morosos que no varía en el tiempo o varía muy poquito. Cambia el contexto económico y se mantiene. O sea, es una bicicleta que no para, que no va a parar, parece, ¿no? Sigue rodando y hasta ahora. Una cosa me llamó la atención para que me la deje clara, por favor. Usted dice cada cierto tiempo se hacen un perdonazo, pero esos perdonazos en realidad no es que la deuda quede sin tener que pagarla, sino que más bien sacaron, como dijo usted en algún momento, las deudas de salud, por ejemplo, las sacaron de estos informes, por así decirlo. Claro. Entonces, ese es el problema, claro, como que salen esos y como que artificialmente cambia el número. Entonces, claro, yo digo, como, bueno, ¿cómo hubiese sido ese número? O sea, si yo tomo la base que partió esto hace muchos años atrás, hace 10 años atrás que tenemos esta encuesta, ¿cómo hubiese sido el número tomando siempre la misma persona, siempre los mismos criterios? Eso no lo tenemos, lamentablemente, porque cambian los criterios de vez en cuando. Pero vemos que siempre el número está cercano a los 4 millones, claro, si nos vamos en quizás 10 años atrás era menos porque había menos población. Los morosos suben porque la población sube, de alguna manera tiene lógica, obviamente. Pero lo importante es que el número no varía mucho, o sea, va creciendo de a poquito, se mantiene en un cierto intervalo por estar. Cuando fue el tema de los retiros, por ejemplo, bajó bien bruscamente el número, o sea, fue bajando ahí de a poquito alto. Pero eventualmente, después de los retiros, ¿qué es lo que sucedió? Luego, igual un pequeño como ajuste de vuelta, una pequeña subida. Entonces, claro, el punto es que uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, es la gente, son las personas que eventualmente no pagan. Uno puede decir, bueno, no sabemos la realidad de todas las personas que están ahí dentro de los 4 millones.
Pero uno puede decir, bueno, esos 4 millones se concentran en el grupo B, y obviamente el grupo B es de los que les cuesta más quizás justamente pasar del D al C. Porque claro, si yo pudiera pasar del D al C, es un gran salto eventualmente que me permitiría quizás pagar las deudas o eventualmente tener otro tipo de créditos, otro tipo de financiamiento, pero eso es muy difícil, sumamente difícil. Puede que a lo mejor en una o dos generaciones más el salto sea más rápido, sea más fácil de hacer, pero si no, que las personas están constantemente en un círculo vicioso que les cuesta mucho salir de ahí. Oiga, profesor, con razón estamos entonces todos con estrés, ¿no es cierto? Porque esto del bicicleteo, hay gente que dice de repente no duermo en las noches porque no sé cómo voy a pagar, o pido de un lado para pagar el otro, o un mes pago una deuda, el otro mes pago otra. Oiga, yo decía al comienzo que la deuda donde más se estaciona es entre los 30 y 59 años, y el quintil D parece que es el más endeudado, más moroso, ¿no? Donde se concentra la morosidad. Exactamente. ¿Ya? Claro, de alguna manera uno puede decir, claro, de los 30 a los 59, acá yo estoy viendo el informe y tenemos prácticamente el 65% de la población, de los que están morosos. O sea, de los 4 millones, un 65%, que son aproximadamente 2 millones y medio de personas, están en el tramo de 30 a 59. Y O sea, eventualmente, claro, se supone que es la gente que tiene una entrada, que tiene un trabajo, que está laboralmente activo, ¿no es cierto? claro, se supone. ¿Ya? Pero claro, el punto es que uno puede decir, bueno, ¿por qué ahora está quizás? ¿Por qué subió? ¿Por qué los cambios? Bueno, pasan muchas cosas. Por ejemplo, el desempleo ha crecido bastante. Estamos en máximos desde hace mucho tiempo. No teníamos 9% de desempleo hace muchísimos años. Cuando en cuenta eso, justamente uno puede decir, ok, hay mucha gente desempleada, eventualmente no puede pagar o eventualmente sigue en la misma situación, no puede cambiarla, se genera eventualmente una mora y eventualmente eso no hay nada que hacer. Yo siempre he dicho, o sea, siempre esto lo comento porque yo vivo en un condominio de edificios que yo puedo edificios para todos lados. Y el punto es que siempre me doy cuenta de que cuando la economía está como va mal, empiezan a aparecer edificios desocupados, departamentos. Donde vivo yo, hay uno que es en venta, arriendo, en venta, que hace un año no había, estaban todos llenitos. Y ahora realmente empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque claro, a lo mejor no tienen trabajo, la situación empeoró y tienen que cambiarse, volver quizá a la donde estaba la familia o irse a un lugar más barato. Pero claro, eventualmente uno pone atención, uno empieza a mirar esas cosas que eventualmente suceden y correlacionan con lo que está pasando. Oiga, profesor, sí, eso es bien preocupante en realidad. Bueno, el uso de las tarjetas de crédito también en forma un poco indiscriminada. Pero por otra parte, ustedes tienen la relación, por ejemplo, de cuántos son esos casi 2 millones en promedio de deuda morosa respecto del sueldo de la persona. Porque siempre nos dicen uno debiera tener a lo menos un 25% que fuera factible de ser ahorrado, ¿no es cierto? Y que no sé, pues un dividendo o un arriendo tampoco fuera más allá del 25% del sueldo. ¿Cuánto será estos 2 millones promedio del sueldo de las personas? ¿Esa relación está? O sea, hagamos un análisis bien sencillo que nos va a llevar a la respuesta. Ya. Pero tú me decías, miren, recién como tener un 25% que sea el dividendo. Pero fíjate lo siguiente. ¿Tú sabes más o menos cuánto es lo que en promedio ganan en Chile las personas? O sea, si tomo a todo el mundo y saco un promedio, ¿cuánto es? ¿Alguna idea? Como 1 millón y algo, creo. 600.000. Oh, 600.000. Eso es lo que gana la persona que está en la mitad, la mediana. Y en la media está más o menos en la por ahí, media. seiscientos Ya. mil. ¿Okay? Para que tengas una idea, alguien que gana 1.200.000 está en el 10% más rico de Chile, más o menos. Un Ya. millón doscientos. Y uno dice, pero 1.200.000 tampoco suena como una cosa muy grande. Claro, pero si lo comparo con el resto de la gente, igual es harto. ¿Ya? O sea, alguien que gana 3 millones de pesos, ponte tú, mensuales, está pero en el 2% más rico a ese punto, imagínate. O sea, imagínate a alguien que gana 1 millón. Imagínate una familia de una pareja. ¿Ya? Cada uno gana 1 millón, hacen 2 millones. ¿Ya? El 25% son 500.000. ¿Dónde yo arriendo un departamento por 500.000? No en todas partes. Quizás en algunos lugares pueda, en otros lugares no pueda. ¿Ya? Después, ¿cuánto tú de verdad puedes ahorrar? ¿Cuánto sería el gasto mensual en mercadería, servicios básicos, otras cosas? Entonces, claro, uno puede decir, ¿cuánto sobra? Imagínate esa pareja tuviese un hijo. Cero posibilidad de ahorrar. Entonces, claro, el problema cuál es justamente que eventualmente si uno tiene un cierto sueldo, uno puede decir como, ok, me puedo endeudar, puedo hacer cosas, puedo expandirme yo como una familia, puedo comprar un departamento, puedo comprar otro, etc.
Ah, pero si yo después digo, a ver, la deuda promedio son 2 millones, 2 millones 7 para los hombres, 1 millón 4 para las mujeres. Yo digo, si yo tengo, si el chileno promedio gana 600 lucas, 700 lucas, y debe 2 millones, significa que debe 3 sueldos. O sea, si yo tomo el tipo en la media, el tipo que gana 650 lucas mensual, y ese tipo yo digo, debe 2 millones, significa que digo, ¿cómo llegamos a los 2 millones? Porque uno dice, ¿para poder llegar a 2 millones? No fue 2 millones totalmente de una. Es como que fue de a poquito en el tiempo. Esa persona no se endeudó moroso en un día. Es de mucho tiempo. Porque, de nuevo, la bicicleta. Fue sumando y llegó un minuto donde fue totalmente imparable, fue totalmente imposible de pagar. Entonces, claro, si yo digo, en promedio los hombres deben 2 millones 7 y un hombre en promedio gana 1 millón, debe prácticamente casi 3 veces su sueldo. Si una mujer gana 1 millón, debe 1,5 veces su sueldo. Pero claro, eso significa que tú el sueldo entero lo tenés que ocupar para pagar y no tienes ni para comer, ni para arriendo, ni para nada. O sea, ¿cuándo esa persona podría pagar esa deuda con lo que tiene y con lo que ahorra? Podría ser un año si es que ahorra 100.000 mensual, 2 años si es que ahorra menos, entonces es muy difícil, es súper complicado. Uno no lo hace, o sea, no se ve como claro, pero cuando uno hace un ejercicio numérico, uno dice, es arte. No es una cosa que yo pueda subsanar rápidamente. O sea que en realidad es, a ver, es casi 3 veces el sueldo, En los la hombres, mora, en los ¿no? hombres. En los No, hombres, claro. Y bueno, y en las mujeres debe ser como 2,5. 1,5. Es que Ya. por eso te decía, la deuda promedio son 2 millones, la demora. Si yo tomo a toda la gente que está en los 4 millones de personas, pero hombres 2,7, mujeres 1,4. Y en Ah, promedio sí. perfecto. Ya. Ya, claro. Oiga, y respecto de eso mismo, del tema de género, de que unos se endeudan más que los otros, ¿cuáles son las razones? No sé si ustedes exploran esa parte. ¿Cuáles son las razones por qué los hombres se endeudan más que las mujeres? ¿Hay algún tipo de característica especial? Porque siempre dicen que es al revés, que las mujeres, si bien a lo mejor somos mejores pagadoras, eh, somos un poco compradictas, ¿no? Entonces, ¿hay algo del comportamiento ahí? No, lamentablemente eso no se explora porque nosotros simplemente tenemos datos que nos manda Equifax, que siempre Claro. nos manda trimestralmente estos datos. Claro, no tenemos la caracterización de la persona. Claro, a nosotros nos encantaría saber, por ejemplo, porque claro, tenemos, le decía hombre o mujer eventualmente sería idealmente tener, por ejemplo, en qué comuna vive, por ejemplo, cuánto gana, pero ahora tendríamos que tener datos de impuestos internos y cruzarlos con el de nosotros, y eso es más complicado. Pero, por ejemplo, por mucho que tú puedas decir, claro, las mujeres pueden ser más compradictas, pero en promedio también son más responsables. ¿Ya? El hombre eventualmente es más de como gastar simplemente porque sí. Entonces, claro, también puede haber un componente más psicológico ahí de la compra, que eso ya es totalmente fuera de lo que es el informe, obviamente. Pero puede pasar, claro, está demostrado. Y digo, ¿por qué los hombres tienen el doble que las mujeres? Igual es raro. ¿Ya? Claro, uno podría empezar a ver cuántos son casados, cuántos son solteros. También sería importante tener ese número, por ejemplo. No tenemos ese dato, no tenemos cómo saberlo. ¿Ya? Claro, además Después también, hay un tema como de autocontrol de repente, ¿no? Y sabes que se ay, me vino un ejemplo, pero increíble. Me encontré yo fui al supermercado hace poco y había una pareja. El varón llegó con una botella, no sé si era de vino o de licor, pero era una botella. Y la mujer lo mira y lo metió dentro del carro. Y la mujer lo agarró, lo miró y le dijo, ¿estás enfermo? Le dijo, ¿cómo vas a llevar esto? Claro, él quería ese vino o ese trago, no sé lo que era. Y no se fijó en el precio, parece. Entonces, ahí el juicio, lo juiciosa, digamos, de la mujer, salvó a lo mejor de haber pagado una brutalidad de plata por algo que era un poco suntuario, ¿no? puede que ese comportamiento que tú mencionas se dé mucho más en ese sentido que en el otro. Claro, yo también tendería a pensar que quizás la mujer puede ser mucho más rigurosa que, claro, porque uno puede decir que si la mujer coloca algo en el carro y el hombre lo saca y se baja el peso, puede pasar también, puede ser para los dos lados. Pero a Claro. lo mejor es más tendente que pase en las mujeres quizás en los hombres. Entonces, claro, de nuevo, tenemos tanta gente, 4 millones de personas es muchísimo. Si tuviésemos más datos sería excelente, porque si nosotros tuviésemos esos datos, no yo, no es la universidad, si tuviésemos esos datos, se podría hacer un informe y eso podría generar muchas mejores políticas públicas. O sea, por ejemplo, el tema de la educación financiera es un temazo. Acá siempre se dice que en Chile tenemos mala educación financiera, lamentablemente es verdad. Y el problema que tiene esto es que uno dice, bueno, pero ¿cómo mejor la educación financiera? Bueno, explican a la gente educación financiera. Sí, pero hay una cosa detrás que es súper importante, que todo lo que se gasto de plata y cosas así es matemática. Son sumas y restas de números al final. Entonces, si yo no sé cuánto gano, o sea, yo sé cuánto gano,
yo sé cuánto gasto, pero eventualmente si no puedo ver esa diferencia de ingresos-gastos, que es lo que da, la persona difícilmente puede controlar. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo tengo un Excel con mis gastos, aunque no lo necesito porque igual lo tengo acá en la cabeza, pero lo tengo hecho igual por si acaso. Pero hay mucha gente que realmente dice como, no sé, pues, cada vez que tenemos entrevistas, por ejemplo, cuando viene la noticia o radio, yo le digo, hagamos un ejemplo súper simple. ¿Cuánto cuesta un café? 3.000 pesos. Ok. Tomemos uno en la mañana, uno en la tarde. 6.000 pesos. 22 días hábiles, son 132.000. Puede ser. ¿Ya? Salía a comer con los amigos, 25.000. Una por semana, 100.000. O sea, ya tenemos 250.000 en salir a comer y en café. Y si una persona gana en promedio 600, 700.000, se te fue la mitad casi de la. Entonces, claro, ahí están los gastos hormigas, los gastos fantasma, que muchos han salido del tema. Ese es el punto. Lamentablemente, como todo es número, mucho que te expliquen el tema de la educación financiera, si tú eso no lo mezclas con buena matemática, no sirve. Oye, sí, es muy cierto eso que llevar un Excel o anotado o como sea, lo que sepa la persona y tener una relación de entradas y gastos, obviamente te va a mostrar, como dices tú, que, oh, me estoy gastando 120 lucas al mes en café. Podría dejarlo simplemente, ¿no es cierto? O uno. O solamente uno, reducirlo, etcétera. Puedes mostrar por dónde se te está fugando la plata en realidad, ¿no es cierto? Oye, tú mencionaste antes el tema de las políticas públicas. Cuéntame un poco cómo infieren, incide, más bien, esa es la palabra, cómo incide los informes que ustedes hacen junto con Equifax para justamente el tema de las políticas públicas, porque quiero que también me comentaras un poco sobre este proyecto de ley que quiere presentar el gobierno Bueno, por el tema del endeudamiento y cómo mitigar un poco eso. claro, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo ya tomo esto y digo, ya, ok, los hombres deben mucho más que las mujeres y esto, imagínate que fuera 50-50, vamos a hacerlo súper fácil. 50 son hombres, 50 mujeres, pero el promedio del hombre debe más que la mujer. Entonces, algo está pasando acá. El hombre debe más. Entonces, ok, averigüemos. Eventualmente, si vemos que existe un comportamiento de los hombres, eventualmente puede haber una política pública dirigida justamente a tratar de contrarrestar eso. ¿Ya? Lo mismo, si yo tuviese esto de las empresas, por ejemplo, sería lo mismo. ¿Qué tipo de empresas tienen este problema? Ok, ayudemos a esas empresas. O hagamos un programa que sea especial para esas empresas. O si vemos que esta mora ocurre en cierto momento del año, y pues decir, ok, contrarrestemos eso con un programa específico para ese momento del año. No sé, por la típica, la agricultura en invierno, cuando hay heladas, que es muy clásico, por ejemplo, tener un programa, por ejemplo. Entonces, claro, mientras más información yo maneje, mientras más información yo tenga, puedo sacar nueva información a través de esa y generar políticas públicas. Porque, claro, si los datos te dicen que existe un comportamiento, entonces el comportamiento lo puedes tomar y tratar de contrarrestarlo. Y obviamente para que sea un bien común, esa es la idea. ¿Ya? Ahora, el proyecto que quiere hacer el gobierno, la gracia cuál es, de alguna manera es algo muy simple. Tú dices como, si tú cumples ciertas condiciones, porque no es para todo el mundo, si tú cumples ciertas condiciones, ganas un cierto monto. Sí, Perdón, dale bien. perdona, sí, me gustaría aclarar ahí justamente que hay ciertos requisitos. No es para cualquier persona. Dicen que podría alcanzar hasta unas 100.000 personas las que se podrían ver beneficiadas, ¿no es cierto? Claro, entonces yo puedo decir, estoy ayudando a 100.000 personas. ¿Puede ser que esos 100.000 estén dentro de estos 4 millones? No sabemos. ¿Ah? Pero el punto es que, claro, si de alguna manera eso puede generar que eventualmente esas personas reorganicen sus deudas, eventualmente puedan pagar una menor cuota, justamente un menor interés, dado que el gobierno te va a apoyar, excelente, todo apoyo, todo sirve. Ahora, no sería ideal que esto fuera para 1 millón de personas. Y ahí, mientras más personas, más efecto hay. Pero claro, si yo hago un. Pues eso decía yo, ¿por qué el gobierno le pone estas especificaciones? A lo mejor si yo digo, mira, esto es como para personas que ganan 1,5 millones. ¿Qué pasa si yo hago esto como para personas que ganan 2 millones? A lo mejor se te escapa mucho y el efecto no es el que tú quieres buscar. ¿Por qué no le pones en 700.000? Porque a lo mejor es muy poco los de 700.000 que cumplen con las características. Entonces, claro, yo tengo que buscar qué personas son las que cumplen esto y a lo mejor es un espacio como reducido. Claro, no puedo abarcar más de 100.000 porque hay 100.000 en ese mismo intervalo. Pero bueno, el punto, la idea es que si esto una persona cumple con las características, tiene un cierto ingreso, tiene una cierta deuda amorosa, etcétera, puede aplicar. ¿Qué significa? Que va a poder ir eventualmente a otra institución financiera, renegociar sus deudas, que te tomen tus deudas, te hagan un paquete nuevo de deudas, pero la gracia es que el gobierno esté como contigo. Como, por ejemplo, cuando uno quiere comprar un departamento, es distinto que yo lo compre solo que con pareja. Porque si con pareja van dos personas que van con más sueldo y te pueden dar mejores condiciones. Es sencillo de entender. Acá es como algo parecido.
vas tú con tu deuda, pero el gobierno viene contigo. Es como, mira, yo de alguna manera voy como con aval, como el crédito con aval, es como el gobierno va como aval de una cierta manera contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si fueras tú solo, ya tienes problemas de deuda, la institución financiera te va a cobrar una cierta tasa. Es decir, lo más probable es que no me pague. Pero si el gobierno va contigo, la gracia cuál es, que si la persona no paga, el gobierno pone parte de la deuda. Por lo tanto, para la institución financiera es como, ok, me deja más tranquilo, te puedo cobrar menor tasa. Eso hace que la persona eventualmente pueda pagar más reducido justamente mensualmente. Esa es la idea general de lo que busca la ley, obviamente. ¿Es una buena idea? Por supuesto que sí. Ojalá pudiese abarcar a más personas, por supuesto que sí, pero hay que partir con algo. Oye, tengo entendido que, a ver, se renegó, bueno, no se sabe todavía porque no se ha presentado la ley, así que estamos hablando como en general, por lo que habló el ministro Correcto. Marcel, pero no hay Correcto. mucho, no hay más luces respecto del tema. Eh, eh, sí dejar en claro que no es que porque vayas con aval del Estado, sea que vas a poder pagar solamente la mitad, ¿no? No, No es eso, hay mucha gente que no, lo entendió de esa forma y no, no, claramente no. que no es así, ¿no? Que Mm. pues, bueno, tampoco vas a saber porque no tenemos la ley todavía. No, pero hagamos un ejemplo chiquitito para que las personas entiendan. Imagínate que yo Ya, tengo, no sé, perfecto, una eso. deuda amorosa de 1 millón de pesos. Ujú, Por algo súper simple. sí, Entonces, si tú hoy día pides un crédito comercial de 1 millón, por ejemplo, te van a pedir, no sé, pero imagínate que yo pido 1 millón a 36 meses, a 3 años. Normalmente eso te van a cobrar 30.000 mensual más o menos. Una cosa así, claro, 30.000, yo creo que 30.000 es mucho. Vamos a hacer el cálculo mental. Si pido 1 millón y son 30. No, hagámoslo con 12 cuotas. Con 12 cuotas, ahí voy a estar pagando, ponte tú, como 100.000. Entonces claro, son 100.000, 12 cuotas, pagas 1.200.000, claro. pediste 1 millón. Ok. Entonces, imagínate que esa persona entra en mora. No puede pagar, perfecto. Entonces, debe el 1.200.000, los intereses y todo el cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese 1.200.000 a lo mejor ahora es 1.300.000, 1.400.000, porque no pagado se suman los intereses. Tiene 1.400.000. Entonces, con 1.400.000, en vez de pagar 100.000, tendría que pagar, no sé, 120.000. Ok. Llega esta ley, comillas, ¿qué es lo que haría? El Estado va contigo, entonces tú dices, ok, quiero reconocer mi deuda, pero el Estado viene conmigo, mira, acá está, el Estado viene conmigo. Entonces, la empresa financiera dice, ok, pues en vez de cobrarte 120.000, te voy a cobrar los mismos 100.000 de antes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona puede empezar a pagar un monto quizás similar o menor al que era antiguamente, y eso eventualmente, comillas, va a hacer que sea más sencillo o más fácil para que la persona pague. Ese es un ejemplo como muy genérico, pero eso sería como la idea. Sí, claro. Y lo otro que también hay que dejar en claro, que lo que seguramente va a bajar no va a ser mucho tampoco, claro, va a ser más fácil de llegar a pagarlo, pero tampoco es que yo estaba pagando antes 100.000 pesos y ahora voy a pagar 50 o 60, No, claro. no, de ninguna fórmula, ¿no es cierto? No, Oye, claro, si fuese como un hipotecario podría bajar un poco más, por ejemplo. Claro, porque si son deudas a 20, 25, 30 años, claro. claro. Pero si debo 1 millón, a lo mejor, claro, va a pasar de 100.000 a 90. Bueno, 10.000 son 10.000. Claro, igual algo es algo, como dicen, ¿no? Oye, Exacto. José, cuéntame, como para ir redondeando y terminando, eh, estas políticas públicas que tú dices, como por ejemplo, podría saberse en qué momento apoyar, a quiénes apoyar, dónde apoyar, etcétera, eh, ¿ustedes se las remiten a los ministerios correspondientes? ¿Esos estudios son pedidos a lo mejor de alguna manera por un alguien que esté a cargo de elaborar estas políticas públicas? O sea, en el caso de nosotros con Equifax, esto es un informe que se hace hace muchos años, hace como 10 años que se hace. Y Ya, técnicamente el informe pasa a ser público, como, ahí está, por favor, mundo, ocúpenlo. ¿Ya? ya, Pero hay otras veces que eventualmente perfectamente un ministerio le puede pedir a una universidad, hágame este estudio, porque necesito saber esto súper específico, es tan específico que hay que mandarlo a hacer, se podría hacer. ¿Ya? Entonces, claro, los ministerios tienen su área de estudios, obviamente, pero hay veces que es mejor, porque eventualmente en otra parte saben mejor de ese tema que tú. Entonces tú claro, mandas a pedir. claro. En este caso, muchas universidades hacen informes públicos, para que es como, por favor, todo el mundo vea. ¿No? Como que no es algo como escondido. No, no, ahí está, por favor, mire. 4 millones de personas, 2 millones en promedio, hay que hacer algo, todo el mundo, político, público, privado, mire, acá está. Esa es como la idea. Perfecto. Oye, y ahora sí que para ir terminando, el, eh, ustedes tienen una relación, por ejemplo, porque mucho hemos hablado de las personas de los quintiles más bajos. ¿Qué pasa en los quintiles más altos? ¿Están más endeudados todavía? ¿Menos endeudados? ¿Hay más morosidad? Yo lo tenía que dejar, se lo vi en el informe, pero me acuerdo que, espera, déjame buscarlo, porque no me puedo. ¿Dónde está? Espérate.
No, no, mm, no está el número, pero me acuerdo que creo que leí que, claro, que en el quintil uno, que es como de más alto ingreso, como que también aumentó harto ahí. ¿Qué pasa? Que, claro, son menos personas, pero la mora en promedio es más alta también, porque tienen Ya, acceso justamente a mayor crédito. Entonces, claro, eso también sería algo interesante, porque, claro, ¿cuánto es la mora promedio eventualmente, pero sacando quizás a los muy ricos, por ejemplo, o a los que ganan mucho? A lo mejor ese 2 millones va a bajar 1,7 millón o puede bajar 1,2 millones. ¿Ya? Esos análisis se pueden hacer eventualmente. claro, claro que sí. Bueno, pero si tú dices que una persona que ya gana 1.200.000 está considerado dentro del 10% más rico de la población, entonces, chata, habría que sacar a un montón de gente, pues, no, no es tan poca. No, claro. El 1.200.000 para arriba, digamos, hay muchísima gente, ¿no? O sea, claro, uno dice muchísima gente, pero al mismo tiempo no es mucha. Y yo digo, imagínate, no me sé, yo dije 1,2 millones porque no me sé el número exacto, pero me No, acuerdo que claro, estaba más o menos, más o menos, pero sí. claro, inventemos que es 1,250 millones. Si el Ujú. 1,250 es justo la persona 90 de 100, significa que solamente hay un 10% de las personas que está en el de arriba. O sea, si tenemos 18 millones de personas, hay 1,8 millones acá, pero hay 16,200,000 abajo. Ya, perfecto. Oye, ¿y qué piensas tú de esa división? Porque yo encuentro que tú misma decías también, 1.200.000 no es nada hoy día. Entonces, ¿cómo puede estar considerado entre el 90 y el 100 de los del quintil más rico, ¿no es cierto? Es Eh, eh, simplemente un cálculo estadístico. ¿Ah? claro, El cálculo estadístico es como toma la población, divide. Ahí está yo. ya, ya. Como, por ejemplo, yo hago clase acá. Yo dije, bueno, ¿cómo le fue, por ejemplo, al decil, que es el 10% para quintil es 20, al Ujú. decil mejor de los alumnos? Por ejemplo, tengo 100 alumnos. ¿Cómo le fue a los 10 mejores alumnos? 7 7 7 7 7 7 7. ¿Y qué pasa después al que viene? 5. Si no, pues bueno, entonces, claro, si saco el promedio, puedo estar tomando todos estos 7 que son muy buenas notas y me va como a influenciar el promedio para arriba. Bueno, sí, puede pasar, pero da lo mismo. Si todos están es lo mismo, somos todos chilenos. No puedo excluir aparte de Chile para hacer un cálculo. Claro, ¿Ah? Como que tengo que hacerlo, pero claro, igual yo puedo decir, ok, a ver, calculemos esto tomando en cuenta solo esto. Términos de estudio, ¿cuánto da? Pero entonces el punto, al final es un cálculo estadístico que te dice cuánto es el número. Entonces tú dices, bueno, si ese 90% está en el 1,250,000, vamos a decir, bueno, pero 1,250,000, no mucho. Pero eso significa que para el otro lado hay muchísima gente. O sea, hay gente que gana 800,000, 600,000, es muchísimo. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, significa que quizás el mercado laboral hay que mirarlo, obviamente, los salarios quizás no están muy buenos, quizás todavía no hay muchos, no hay tantos profesionales, o el típico argumento que hay demasiadas carreras, pero no hay tantos puestos. Hay tanto argumento que es difícil como rever como la culpa de esto. Es súper difícil, como que tú puedes ir atacando de a poquito. Y en algún momento tú puedes encontrar un patrón y puedes decir como, por ahí tenemos que ir. Pero claro, eso todavía es difícil verlo, muy difícil. En muchos países es muy difícil verlo. Hay otros países que lo han logrado, otras veces que no. También depende cuánta plata tiene el Estado para poder hacer esto. claro. Lamentablemente acá en Chile no tenemos tanta plata como tienen países europeos, por ejemplo, que tienen muchísima plata por efectos de impuestos. Claro, quizás si tuviésemos mucha más plata sería mucho más fácil hacer políticas públicas. No sé, hay países donde, por ejemplo, se cobra un impuesto altísimo. A todo el mundo se le cobra un impuesto altísimo, ricos, pobres por igual, pero los servicios públicos son realmente buenos. ¿Ya? Ya no tenemos cómo hacer eso, por ejemplo. Sería ideal, pero no se puede. ¿Ya? Entonces, claro, lamentablemente como cada país con su realidad. Oye, sí, bueno, quiere decir entonces que vamos a tener que seguir esperando que, no sé, de alguna manera salgamos, ¿no es cierto? Porque es un círculo vicioso, como dices tú. Ahora, también puede ser, no sé, la gente de clase media, digamos, que gana 1.200.000, 1.500.000 por ahí, que también es clase media, con razón siempre se quejan de que nunca hay políticas para ellos, ¿no es cierto? Porque está pensado para mucho más, con mucho menos entrada. Ingreso. Claro, Claro, con mucho exactamente. menos ingresos. Claro. Oye, te damos las gracias, se nos fue el tiempo en realidad. Muchas gracias, José, por haber estado hoy día con nosotros. Verá, Miriam, cuando quieran. Oye, me encantó porque en realidad nos dejaste súper claro qué está pasando con nuestra fórmula de comprar, ¿no es cierto? Señoras y señores, hoy día conversamos con don José Uribe, profesor académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.